Bueno, señores, ahora vamos a hablar con Leonardo Reyes. Él es director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Bienvenido sea, Leonardo. Gracias, muy amable, buenas tardes. Gracias por recibir nuestra invitación, y realmente usted cae como anillo al dedo en el día de hoy, porque lamentablemente pasó un caso ahí en La Vega, donde en estos momentos las autoridades están por rescatar a 2 personas que todavía quedan atrapadas debajo de los escombros del derrumbe que se registró hoy. Así es que nos gustaría tener su opinión técnica, si es posible, de este caso. Ya hace unos minutos el presidente de la República, Luis Abinader, ordenó una investigación y que se establezcan los responsables de este caso. Ay. Bueno, nosotros enviamos una delegación de la oficina nuestra que radica en Santiago. Muy bien. Para observar, pero en nuestro caso la oficina lo que se dedica es a la prevención de esas cosas, para que no pasen esas cosas. Muy bien. En las edificaciones. No tengo a mano ningún informe técnico que me puedan decir con precisión cuáles fueron las causas, pero definitivamente yo sí coincido 100% con el presidente en el sentido de que tienen que aparecer los responsables y necesitamos comenzar a aplicar consecuencias a esas cosas, porque se nos están cayendo los edificios sin que tiemble la tierra, imagínate. Sí. Buen punto. Entonces, buen punto ese, y además que siempre hay personas, o sea, hay víctimas en casos como estos, que es lamentable, porque se supone que si contamos con profesionales de estas áreas, yo entiendo que no deben seguir ocurriendo, así como usted dice, derrumbes sin temblar la tierra. Mire. Vamos a seguir ahí mismo y preguntarle, ¿están las edificaciones públicas aptas para eventos, para eventualidades sísmicas de manera importante? Fíjate, la razón de ser de nuestra oficina es justo la evaluación de la vulnerabilidad ante terremotos de las edificaciones existentes. Porque, si bien recuerdas, hay un periodo de una masa edificada de unos 50 años, entiéndase de 1930 a 1980, porque en el 79 fue cuando surgió el primer Código Sísmico Nacional, San Dominicano. Entonces tenemos una gran masa, dentro de la gran mayoría están las edificaciones públicas. Asimismo, las edificaciones privadas, ya sea la casa, apartamento. Ahora bien, nuestro país comienza a desarrollarse prácticamente desde el 2000 hacia acá, del 2010 hacia acá, 2000. Y tenemos un reglamento sísmico del 2011. Entiéndase que todavía hay un grupo de edificaciones entre el 79, entiéndase 31 años, que también tienen la dolencia de no haberse exigido en su análisis y diseño la presencia de los terremotos. ¿Por qué? Porque en ese momento el Ministerio de Obras Públicas entendió que edificaciones menores de 4 pisos no requerían estudios sísmicos. Entonces hemos tenido que enfrentar la situación de que, aún habiendo publicado un reglamento sísmico en el 79, mantuvimos una vulnerabilidad en ese tipo de edificaciones 30 años más. Entonces entiéndase que la mayoría de nuestras edificaciones, inclusive la casa tuya, la mía, los apartamentos de 3 pisos, escuelas, clínicas rurales, todo ese tipo de edificaciones que son menores de 4 pisos, pues entonces también fuimos capaces de construirlas de una manera vulnerable. Y esa es la misión fundamental de nuestra oficina, la prevención. Es decir, estamos
haciendo una amplia evaluación a nivel nacional sobre las edificaciones vulnerables y se está proponiendo la solución con refuerzos. De hecho, ya para la próxima semana estaremos iniciando el primer refuerzo de una de las escuelas en la ciudad de Puerto Plata, que acabamos de realizar a fines del año pasado, un simposio que fue justamente motivado por el terremoto del 2003, que hizo colapsar varias escuelas. Ingeniero Leonardo Reyes. Ingeniero Leonardo Reyes, usted acaba de decir que su oficina se encarga de la evaluación y la prevención de los movimientos sísmicos. Pero existe una realidad que un movimiento sísmico en determinado grado en la escala de Richter no es previsible. No hay un aparato que lo mida, aunque sí puede medirlo, su profundidad, pero avisarle a la población para que tome la medida del lugar, pues es muy difícil. Entonces, ¿qué acontece? ¿Hay la suficiente coordinación entre las agencias del Estado, llámese Obras Públicas, Defensa Civil, Salud Pública, y existe en el país, con los ayuntamientos, los suficientes aparatos pesados como petibones, grúas, etcétera, para en caso de un movimiento sísmico que traiga como consecuencia el derrumbe de algunas torres, el país está prevenido para ir en auxilio de esa persona con la coordinación de todas esas entidades del Estado? Mira, ese punto que tú tocas es muy interesante, porque eso implica que necesitamos tener claro un inventario de los equipos pesados, dónde están ubicados, para poder utilizarlos de manera eficiente a la hora de un terremoto. Entonces, esa es una de las cosas importantes. Lo otro es que la necesidad de evaluar las vulnerabilidades no es suficiente. Nosotros necesitamos, más que evaluarla y detectarla y estudiar cómo se puede corregir, nosotros necesitamos comenzar a reforzar las edificaciones. Y eso es yo diría la gran noticia que puedo compartir con ustedes, que al fin ya tenemos un presidente que está totalmente identificado y preocupado y decidido a darnos el apoyo para que la preservación de la vida sea la garantía número uno para nuestro pueblo. Ingeniero, usted sabe que tradicionalmente los pueblos, los ayuntamientos hacen la misión de revisar, de supervisar cada vez que se va a hacer una obra, pero por lo general uno sabe que hay una práctica de que tan pronto se le da algo, esos supervisores informan y se van. Del caso para la especie del que estamos hablando hoy, se dice que hace unos 3 años ese edificio sufrió un fuego intenso. Por tanto, si hubo un fuego, ese edificio lo que procedía era desbaratarlo y hacerlo de nuevo. Pero parece que sobre la quemadura del mismo, ahí mismo se intentó y se siguió construyendo más y reparando mínimamente, y de ahí ese colapso que tenemos hoy. Parece que entonces a nivel institucional no ha habido una vigilancia. ¿Usted piensa que esa parte preventiva tendría que arreciar más para tener, digamos, mayor incidencia en ese tipo de cosas? No, definitivamente, porque la mayoría de nuestras edificaciones son informales. Tenemos muchas edificaciones informales o edificaciones que no han recibido la supervisión eficiente. Entonces, ahora en este nuevo concepto del nivel de vivienda y edificaciones, se está haciendo el esfuerzo, ellos están haciendo el esfuerzo de que haya un seguimiento a cada una de las edificaciones que se están construyendo en la actualidad en el país. Pero definitivamente es un proceso por lo que tú dices, o sea, hemos tenido mucho tiempo viciado donde sencillamente los supervisores ni pasan por las obras y al final de cuentas te firman una tarjeta de inspección, y las consecuencias la estamos viendo en este caso lamentable hoy, pero las consecuencias van a venir realmente y las vamos a conocer cuando venga el terremoto.
Ahí que vamos a ver de cuántas cosas hemos sido capaces de evadir, de hacer, de no respetar lo que es el ejercicio puro y de la ingeniería y la arquitectura en el país. Ingeniero, una pregunta, o sea, ¿qué régimen de consecuencia existe en la República Dominicana para que en un caso como estos, al final, realmente los responsables reciban un castigo por esto? Porque en el momento que un edificio de esos, ya sea en la parte pública o en la parte privada, colapsa, o es construido, como vimos el 4 de noviembre, en medio de las inundaciones, como edificios son levantados hasta con la columna en medio de una cañada, al final eso reciba un castigo. Fíjate, cuando la obra es legal, entiéndase que cumplió con todo el procedimiento del paso de la aprobación por la institución oficial, tanto el ingeniero que construye como el ingeniero que diseña la estructura tienen un mínimo de 10 años de responsabilidad sobre lo que le pase a ellos. 10 años. Eso lo establece la ley de 800, que fue la que se modificó para cambiar la ley 675, que fue la primera ley de 1944, la primera ley de construcción y ornato público. Entonces sí hay consecuencias, lo que pasa es que si no la aplicamos, pues vamos a seguir en lo mismo. Es como cuando tú hoy quieres comenzar una construcción y tú entiendes que se está tardando mucho la tramitación, tú comienzas la obra y ¿qué pasa? Viene la institución correspondiente, te pone una multa, tú entregas los planos y tú sigues trabajando. Entonces ahí hay consecuencias. Wow. ¿Qué es lo de consecuencias? Una multa. Entonces todas esas cosas debemos nosotros ya ir tomándola en serio, porque al final de cuentas, si se nos caen las cosas sin que tiemble la tierra, porque este es un edificio de La Vega, pero recuérdense el que se derrumbó aquí en Santo Domingo Este. Recuérdense que las losas y las cosas que se han caído también durante la ejecución en el edificio de Piantini. Entonces, eso no es algo nuevo. Sí. Se toma con un carácter diferente cuando hay muertos. Dice, bueno, entonces ya aquí hay una situación mucho más grave. Pero definitivamente necesitamos fortalecer nuestro régimen de supervisión y de control en obra. Ingeniero, hay una situación que se da en muchas zonas del país. Quiero hacer una pregunta al ingeniero Leonardo. A una llamada, tenemos una llamadita. Ok, vamos adelante. Paso a la llamada, sí. Son llamadas, ingeniero, del público que se interesa en el tema, entonces tienen alguna inquietud y con técnicos tan capacitados e informados como usted, pues le damos paso a este tipo de llamadas para que la población se oriente. Así es. Adelante, ¿quién y de dónde? Ok, una pregunta al ingeniero Leonardo Reyes. Le hablo a Manuel Marte. Quiero preguntarle que todavía queda latente en el corazón de los dominicanos y en parte del mundo la tragedia que pasó a Haití con el terremoto. Yo le pregunto al ingeniero si los maestros constructores, que son centenares en la República Dominicana, de haitianos haciendo construcción pública, la mayor parte pública, si hay alguien que lo está supervisando a esos haitianos que son la mayoría de los constructores de la República Dominicana. Esa es mi pregunta. Gracias, Manuel, por tu llamada. Adelante, Leonardo. Bueno, la supervisión la hace el Ministerio de Vivienda y Edificaciones ahora, y la hace independientemente de la mano de obra que se utilice. Ahora, esa pregunta, yo recuerdo que a raíz del terremoto de Haití, yo asistí a un programa del padre Ruiz, y él me decía que el problema de Haití era la calidad de la construcción. Y yo le decía, bueno, pero recuérdese que la mano de obra nuestra, en su mayoría, viene de Haití, es importada. Entonces, eso no significa que haya una similitud, porque aquí los diseños estructurales sí se considera el efecto de los terremotos.
que en Haití no existía, ni siquiera hoy existe un código sísmico. Aunque somos una isla que hemos sufrido durante más de 500 años, tenemos un historial sísmico desde signo histórico narrado por los españoles, y que realmente no, decimos Haití o República Dominicana, pero no son dos países diferentes, pero es la misma isla. Entonces lo que pasa allá se siente aquí, lo que pasa aquí se siente allá. Entonces, nosotros tenemos unas oficinas, anteriormente era el Ministerio de Obras Públicas, donde se llevaba rigurosamente las inspecciones de obras antes de cualquier vaciado. Y eso ahora se está fortaleciendo con el nivel. Además, los responsables de esas construcciones, aunque tengan un gran porcentaje de mano de obra extranjera, son los ingenieros dominicanos y son los que tramitan sus planos, son los que se ocupan también, bajo su responsabilidad, de que su proyecto le quede bien. Porque aquí la mayoría de empresas constructoras son empresas de prestigio y nadie quiere que se le caiga un edificio. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes a la hora de uno pensar y de comparar. Ingeniero, hay una situación que queremos oír de usted su respuesta, y es el hecho de que las ciudades principales del país se han hecho una serie de construcciones en lugares inhóspitos donde no hay ni siquiera los servicios elementales, casa a orilla de cañada, en carreteras, en lugares realmente vulnerables, donde hay el cauce de río, que ante un terremoto pudiesen desbordarse las aguas, pudiesen haber derrumbe y matar una gran cantidad de personas. Realmente no existe el suficiente terreno o la suficiente voluntad en algunos momentos para construirle vivienda a la gente humilde, pero lo principal es la vida. ¿Su oficina qué de prevención no le ha informado al Poder Ejecutivo de estos lugares vulnerables para evitar con tiempo suficiente que ante un movimiento telúrico puedan traer una cantidad de destrucciones materiales, pero también de pérdida de vidas humanas? Bueno, yo tengo entendido que las instituciones que están a cargo de eso, como en este caso del nivel, tome en cuenta todas esas cosas, porque recuérdate que es una oficina nueva que está interesada en dar el mejor producto. Pero definitivamente, si se sale de lo que es un profesional o de lo que es una oficina como la del nivel, no tenemos garantía, porque la construcción informal te la hacen donde quiera de la noche a la mañana. Ahora sí, por ejemplo, yo te puedo citar una serie de escuelas de las nuevas que se hicieron en el periodo pasado, que están arriba de los cauces de los ríos, que están al lado de una cañada, y eso sí es cuestionable. Eso sí son cosas que son cuestionables, porque es como tú muy bien dices. Ahorita viene un terremoto, viene un derrumbe y se me fue la escuela, o viene el río y sube con un huracán o lo que fuese y se me mete el agua en la escuela. Muy bien, les recordamos a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, que estamos conversando con el ingeniero Leonardo Reyes, director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Ingeniero, aquí en el país se ha estado utilizando desde hace muchísimo tiempo, bueno, desde el gobierno de Leonel Fernández, las construcciones de los elevados, túneles y elevados. Ustedes la oficina de ustedes está revisando este tipo de infraestructuras para saber las condiciones y qué puede aguantar en una ciudad que cada día crece más, como esta de Santo Domingo. Mira, nosotros acabamos de hacer un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, porque la oficina originalmente se limitaba a edificaciones, pero la oficina el compromiso que tiene es la preservación del patrimonio nacional. Sí. Entiéndase puentes, entiéndase elevados, entiéndase presas, entiéndase aeropuertos, muelles, puertos, en fin, en general, ¿no? Nunca se había ocupado de puentes. Entonces hicimos un convenio con el Ministerio de Obras Públicas muy reciente, donde ahora vamos a acompañarlo a ellos en el levantamiento de cada uno de los diferentes tipos de puentes y aquellos que ameriten
o que tengan visiblemente una vulnerabilidad importante, nosotros vamos a hacer el soporte del Ministerio de Obras Públicas en ese sentido. Ahora bien, en cuanto a los puentes urbanos, que son los elevados, son los pasos a desnivel, son los puentes peatonales que cruzan, por lo que cruzamos de un extremo de la calle o de la avenida a otro, ahí nos encontramos nosotros con que sí. Nosotros necesitamos hacer no solamente una evaluación de esos puentes, sino también darle un carácter de importancia, porque estos puentes pueden eventualmente, si colapsaran en caso de un terremoto, impedir el paso de las unidades de asistencia. Okay. Entonces nosotros sí estamos haciendo en la oficina un estudio completo de diferentes... lo ideal es hacerlo en el país entero, pero comenzamos de cero, y si lo podemos hacer en 10 barrios, en 20 barrios, o en 2 ciudades, en 5 ciudades, pues ya como quiera es válido el esfuerzo, ¿no? Sí, porque ahora mismo pues, no tenemos nada, pero sí tenemos un nivel de conciencia de que necesitamos estudiar rutas alternas. Correcto. Porque si no tenemos tiempo para poder reparar o reforzar todos aquellos que necesiten un refuerzo, entonces necesitamos saber por dónde vamos a cruzar, por dónde nos vamos a circular hasta llegar a los centros de salud con los heridos y con toda la gente que lo necesita. Gracias, ingeniero. Finalmente sí nos gustaría, ingeniero, saber si la ley contempla sanciones monetarias, cárcel, en caso que una compañía o un ingeniero haga una obra y en el tiempo de los 10 años hayan consecuencias funestas, si la ley contempla sanciones de tipo económica y cárcel. No conozco la ley. No te puedo decir así específicamente cuál sería la consecuencia. Okay. Pero sí sé que se penaliza. Okay. Sí sé que se penaliza, porque eso está establecido desde que tú comienzas y recibes tu S4, tú sabes que tú tienes una responsabilidad legal, un compromiso con la vida de la gente en la que tú le vendiste el apartamento, o tú le construiste el apartamento, o tú le calculaste el apartamento. Gracias, ingeniero. Muy edificante su participación. Y aquí, tanto Joaquín como Leonardo y todo este programa, muy contento con sus aportes.